Pues este es el único de los 4 evangelistas que nos acerca un relato de la niñez o de la adolescencia de Jesús. Mucho se ha especulado, ¿no? ¿Qué pasaría con Jesús en su niñez, cuando era un niño, ¿no? Pues el único registro que tenemos en los evangelios de un relato de Jesús cuando era niño es el que encontramos aquí. Dice el relato, como nos ha leído Elena, que tenía ¿cuántos? ¿Cuántos años tenía? 12 años. Era así como algunos de los que estáis aquí, con 12 años, entre niño y ¿qué? Y adolescente, ¿verdad? Hay una edad en la que los papás le llevan a Jerusalén. Y vamos a ver un poco qué está ocurriendo en esta historia. Yo creo que el hecho de que Lucas aquí nos deje este relato no es algo fortuito o anecdótico. No es que nos quiere dar una anécdota, ¿vale?, de que pasó cuando Jesús era niño. No. Creo que tiene un mensaje para nosotros y yo creo que hay un propósito en el hecho de que Lucas nos está dejando aquí esta historia, nos está dejando registrado este relato de la niñez de Jesús. Y la historia realmente lo que está apuntando es a la gloriosa misión que Jesús ya tenía encomendada y que él desde muy pequeño, desde muy temprana edad, desde los 12 años, ya tenía asumida y ya tenía bien clara. Y la idea central del mensaje de esta mañana es una sola palabra. Chicos, escuchadme bien, una sola palabra tenéis que adivinar. Mirad, tengo una cosa para vosotros. Ahora me voy a dirigir a los niños. ¿Qué es esto? ¿Quién quiere uno? ¿Quién tiene 12 o menos de 12 años? Bueno, podemos ser un poco flexibles, ¿vale? Oye, tú ya eres talludito, ¿eh? 12 o menos de 12. Mirad, tengo para vosotros un regalo que es un chupachus. Yo te lo voy a dar si tú eres capaz de descifrar cuál es la palabra, el enigma que el mensaje de hoy tiene para cada uno de nosotros. Y si tienes a tus papás al lado, pídeles que te ayuden. Pídeles que te ayuden. Porque así también tenemos a los papás bien pendientes, ¿vale? No solamente vosotros, sino los papás también bien pendientes, porque se trata de una sola palabra. Así que estate bien atento, porque te voy a dar 4 pistas. Te voy a dar 4 pistas. Cada una de esas pistas, este es el enigma, ¿cómo lo vas a descubrir? Cada una de esas pistas es una palabra. Y la primera letra de esa palabra la tienes que registrar. Porque al final, si tienes 4 pistas, ¿cuántas letras vas a tener? 4, ¿verdad? 4. Pues es una palabra de 4 letras. La primera de cada una de las pistas que te doy, la primera letra de cada una de las pistas que te doy, chaval, contiene el enigma de esta mañana. Dile a tu papá que te ayude, o a tu mamá que tienes al lado que te ayude, ¿vale? Y presta mucha atención. Por cierto, si lo adivinas, te voy a dar un chupachus. Después me lo pides. Voy a estar en la zona donde están las mecedoras aquellas, los asientos aquellos, y tengo un chupachus para ti. Pero tienes que adivinarlo, Tienes que adivinarlo. Ahora, si no eres niño, y si lo eres también, Dios también esta mañana tiene un regalo para ti. Y el regalo para ti que tiene es esa palabra que nuestros niños van a descubrir hoy en la predicación. Ese es el regalo que hoy tiene el Señor para ti. ¿Y quiera el Señor? Que Él hoy esté tocando nuestros corazones y que nos esté haciendo sensibles a su voz para que podamos recibir esa simple palabra que es tan importante y que es el regalo que en este primer domingo del año 2019 Dios está trayendo para ti. Esa es la idea central de este mensaje. Si eres adulto no tengo chupachus para ti. Pero Dios tiene un regalo para ti. Si lo quieres tomar, es el mejor regalo que puedes tener. Ahora, nos acabó de leer Elena una historia
un pasaje de Jesús cuando tenía 12 años que básicamente podríamos dividir en tres partes. Hay tres partes muy, muy diferenciadas. Fíjate bien, la primera parte es que Jesús se pierde. Y lo de se pierde lo digo entre comillas, ¿vale? Porque él estaba bien encontrado, ¿no? Esa es la primera parte. Y la tenemos los primeros 5 versículos. Del 41 al 45 nos dice, ¿no?, que sus padres, como todos los años, ¿no?, fueron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron. ¿Y qué hicieron? Volver a Jerusalén. Imagínate la escena, imagínate la historia. Jerusalén era una ciudad que en aquel tiempo estaba abarrotada de gente, porque mucha gente, muchos judíos, subían a Jerusalén con motivo de la fiesta de la Pascua. Y ellos regresan a su ciudad de origen y lo que suele pasar, ¿no? Pues ya irá por allí, o ya irá el niño por allá, o ya irá por allá. Y después de un tiempo se dan cuenta de que no tienen al crío. Empiezan a buscarlo y no van en la comitiva. Hemos perdido al crío. ¿Te imaginas? Hemos perdido al crío. Ahora tú te pones en la situación de ser padre. Yo estaría angustiado. A mí se me pierde mi hija en una ciudad como Jerusalén y la angustia, vamos, me echo a temblar, ¿no? ¿Dónde busco ahora? En una ciudad como Jerusalén, abarrotada de gente, hasta arriba de gente, ¿y el crío dónde habrá quedado? Rápido, José y María regresan a Jerusalén. Sin embargo, Jesús no se había perdido en Jerusalén. Jesús se había quedado en Jerusalén de forma intencional. Mira lo que dice el versículo 43, lo vamos a leer de nuevo. Dice, al regresar, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. No se perdió ahí. Jesús, el niño, decidió quedarse en Jerusalén. Y sus papás no lo encontraban. Uy, no quiero ni pensar lo que pasaría, ¿no?, si alguno de vosotros decidís eso, ¿no?, y sus papás no se encuentran, ¿no? Yo recuerdo cuando se nos en el campamento, ¿no? ¿Os acordáis del último campamento que tuvimos en Peña, ¿no? Federico se ríe y se acuerda bien, ¿no? Porque se le extravió, ¿no? No sé si fue Eva, ¿no? Y no la encontrábamos, y allí buscando, ¿no? Era una angustia real, ¿no? ¿Os imagináis la angustia de José y de María ante una situación así? Sin embargo, Jesús había decidido de forma intencional quedarse en Jerusalén. Así que el niño se pierde. Primera escena que tenemos en este pasaje. Segunda escena, el niño es encontrado. Los papás regresan a Jerusalén y tenemos del versículo 46 al 50, dice que 3 días después le hallaron ¿dónde? En el templo. Yo no sé si José y María sería la primera opción que tendrían, ¿no?, de dónde se había perdido el niño para buscar. Pero el crío se había quedado en el templo. Hombre, honestamente, no es un lugar donde yo, si tuviera 10, 12 años, me perdería, ¿no? O me quedaría, ¿no?, en el templo. Me quedaría en un parque de atracciones, ¿no? Me quedaría, qué sé yo, ¿no?, en algún sitio, ¿no?, donde hubiera juegos con otros críos, ¿no? Pero en el templo. El crío se había quedado en el templo. Y ahí estaba Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús en el templo? Mira, dice así que él estaba allí, aconteció que lo encontraron allí, ¿no?, sentado, ¿en medio de quién? De los doctores de la ley, es como decir los profesores de aquella época. Y allí estaba sentado el niño, dice, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaran de su inteligencia y de sus respuestas. Luego, no solamente la sensación, lo que nos está transmitiendo aquí la escena es que no solamente Jesús estaba dedicando a preguntar, sino que estaba dedicándose a entrar en debate, a entrar en conversación con aquellos doctores de la ley. Tan es así que dice el relato que todos los que allí estaban se maravillaban de la inteligencia de aquel niño de 12 años. Era un niño bien maduro, ¿no?
yo sé que esto está muy lejos de nuestra sociedad, ¿no? De nuestra sociedad hoy en día, ¿no? En el que tú escuchas noticias por la tele en las que oyes. Adolescente de 32 años, ¿no? Ha sido encontrado, ¿no? y lo sacaron de una borrachera que se pegó, ¿no? Entonces, claro, tener un crío con esta madurez, ¿no? Allí, sentado en el templo, hablando con los doctores de la ley y maravillando a la gente que le estaba escuchando, es una cosa que rompe los esquemas. Este niño era un niño especial. Era un niño especial. La gente estaba maravillada de su inteligencia y de las respuestas que estaba dando a los maestros de aquella época, a todos los maestros de aquella época. Es muy curioso, ¿no? Cuando tú ves los contrastes que presenta Lucas en los primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas, ¿no? Porque si tú ves el capítulo 1, dice en el capítulo 1 un poquito más atrás, ¿no? Que en el mismo capítulo 2, un poquito más atrás, dice así. Estoy en el 2:33. Dice que José y su madre estaban maravillados de todo lo que de él se decía cuando presentaron al niño Jesús en el templo. Esta es la historia cuando era un bebé, ¿no? Y allí Simeón y Ana pues estuvieron hablando y profetizando sobre lo que iba a hacer aquel niño. Y dice que José y María estaban, maravillados de lo que la gente, decía de él. Ahora, fíjate el contraste. Ahora, la gente está maravillada de lo que Jesús decía. ¿Cómo ha cambiado la historia, verdad? ¿Cómo ha cambiado la historia? Luego, segunda escena que tenemos. Jesús es encontrado en el templo y lo que está causando ahí, ¿qué es? Estupor. Está causando a aquel niño asombro. ¿Y por qué? Pues porque este niño era un niño especial. Y ahora escucha bien, escucha bien, que Jesús era un niño especial, que va a venir ahora una cosa muy importante. Segunda escena. Vamos a la tercera escena. ¿La tercera escena cuál es? Que José y María regresan con Jesús ¿a dónde? ¿A dónde? A su pueblo, a Nazaret. ¿Vale? Mirad, los leemos en el 51 y 52. Mira, Cristina dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y fíjate que si tú ves cómo termina este pasaje, dice que él crecía, ¿qué? En estatura y en sabiduría y en gracia, ¿para quién? Para con Dios y con los hombres. Ahora, si tú te vienes un poco antes, al versículo 40, dice otra vez lo mismo, cuando aquí está con 12 años, y hace la misma afirmación cuando Jesús era un bebé. Dice que el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y entre el versículo 33, que habla de esto, de cómo estaba creciendo Jesús en la gracia de Dios, y el versículo 52, que dice exactamente lo mismo, tenemos esta historia. Y yo creo que no es fortuito que esta historia se haya metido entre estos 2 versículos. Y hay un propósito, y yo creo que el propósito está en la respuesta que Jesús le da a sus padres. Cuando sus padres le preguntan, oye, que nos has dado un susto de muerte, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho así? ¿Qué le responde Jesús? ¿Qué le responde? Vamos a venir. Y aquí dice el versículo 48, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y yo creo que esta es la clave de este pasaje. Jesús está donde tiene que estar. Y es necesario que Jesús esté en los negocios de su padre. Desde ya muy pequeño, desde los 12 años, ya Jesús es consciente de la misión que realmente tiene que hacer y de para qué ha venido a este mundo. Y este hito, me es necesario, esta frase, se va a repetir a lo largo de la vida de Jesús. Este me es necesario lo tenemos a lo largo de toda la vida de Jesús. Y hay 4 hitos a los que yo os quiero llevar esta mañana de este me es necesario. Chicos, prestad bien atención ahora. 4 hitos, 4 palabras que son la clave para descubrir el enigma.
para descubrir la idea central de esta predicación. Cuando tengas las 4 palabras, lo único que tienes que hacer, ¿sabes lo que es? Coger la primera letra de cada palabra y ver qué palabra sale. Primera cosa que le era necesario, muy importante, anunciar. Apúntatela. Anunciar. Vamos a medir un poquito más adelante. Lucas 4, 42 al 44. Lucas 4, 42 al 44. Dice, cuando yo era de día salió y fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaban le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, ¿qué es necesario? Que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué era necesario? Era necesario que Jesús anunciara que el reino de Dios estaba entre ellos. Hemos cantado que Jesús es el Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Era necesario que el mismo Rey de reyes y el mismo Señor de señores anunciara y dijera, el reino está entre vosotros porque el Rey ha venido. Y esa es la primera palabra clave de este mensaje. Anunciar. ¿La tienes apuntada? Anunciar. No se trataba de un reino alejado, no se trataba de un reino que había quedado allí, en las esferas celestiales. Se trataba de un reino que había venido a la tierra y se trataba de un rey que se había hecho semejante a sus súbditos. Se trataba de un rey que había dado tanto por sus súbditos que había decidido, desde el comienzo, morir en una cruz por sus súbditos. ¿Qué rey humano hace esto? ¿Qué rey humano muere en una cruz por sus súbditos? ¿Te imaginas al rey de España muriendo en una cruz por los españoles? ¿Te imaginas al rey de Arabia muriendo en una cruz por los de Arabia Saudí? ¿Te imaginas a los reyes de este mundo muriendo en una cruz por sus súbditos? Era necesario que el rey viniera y era necesario, y esto me lleva a la segunda palabra, morir en una cruz por sus súbditos. Luego, primero, ¿qué es? ¿Qué es primero? Anunciar. Segundo, ¿qué? Morir. Era necesario que el rey entregara su vida por sus súbditos. Dice un poquito más adelante en el Evangelio de Lucas 9:22. Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario, este es el segundo de los hitos, era necesario que Jesús estuviera en las cosas de su Padre. Era necesario que Jesús anunciara el Evangelio del Reino. Era necesario que Jesús muriera en una cruz. Y él lo sabía. Y no era una necesidad, como nos puede ocurrir muchas veces a nosotros, ¿no? Que tenemos necesidades que nos son impuestas. No era una necesidad impuesta. Era una necesidad que él, con deseo, sometiéndose a la voluntad del Padre, deseaba hacer. Y esto me lleva al tercer de los hitos, a la tercera de las necesidades. Era necesario que Jesús obedeciera. Obedecer. Apunta. Tercera pista. Obedecer. ¿Las tenéis todas? Primera, ¿cuál era? Anunciar. Segunda pista, ¿cuál era? Morir. Tercera, obedecer. Era necesario que Jesús obedeciera al Padre. Dice el Evangelio de Juan, Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mandamiento que Jesús, que aquel niño, recibió de su Padre es que tenía que poner su vida, que tenía que entregar su vida en una cruz para después volverla a tomar. Y él fue obediente a ese mandamiento. Y no se trata
no se trata de una obediencia, como decía, impuesta. No se trata de una obediencia forzada, sino que se trata de una obediencia, dice, yo mismo la pongo, de una obediencia que él quería hacer. Yo mismo la pongo, yo deseo hacerlo. Yo deseo obedecer a mi Padre. Se trata de una obediencia de que él deseaba agradar al Padre, de que deseaba agradar al Padre para dar su vida en rescate por muchos. Así que no era algo que iba a hacer por imposición, sino era algo que iba a hacer por deseo. Dice, yo mismo, ¿qué? ¿La pongo para qué? Para volverla a tomar. Yo mismo soy el que decido ponerla para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque deseo obedecer. Deseo obedecer al Padre. Y era necesario que Jesús obedeciera al Padre. Luego tenemos anunciar el reino del Rey, tenemos morir, tenemos en una cruz, tenemos obedecer, y esto me lleva al último de las pistas, a la última de las pistas. Yo mismo, ¿qué? Pongo mi vida, ¿para qué dice? Para volverla a tomar. Y esto me lleva a la tercera. Vamos a venir de nuevo a Lucas 9, 22, donde nos dice que era necesario que no solo muriera, sino que también resucitara. Lucas 9, 22, nos lo dice Juan en el capítulo 10 de Juan, pero también lo podemos leer en el versículo, en la afirmación de Jesús en Lucas 9, 22. Dice así, de nuevo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto, ¿y qué? Y que resucite al tercer día. Luego, cuarta pista, resucitar. No solamente era necesario que aquel adolescente tuviera ya prevista en su mente que iba a ir a la cruz, que iba a ir a morir, sino que también iba a ser levantado de los muertos. Iba a resucitar al tercer día. Y era necesario que Jesús resucitara al tercer día para darnos vida, para traernos vida, para que pudiéramos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Era necesario que eso fuera así, para que hoy nos pudiéramos regocijar en la resurrección de Cristo y regocijarnos en que Él trae vida a este mundo. Que no solamente murió, sino que también resucitó para darnos vida. Murió, dice Romanos, por nuestros pecados, ¿no? Y resucitó para nuestra justificación. Así que tenemos las cuatro pistas, chavales, ¿las tenéis? ¿Cuáles son? Anunciar, ¿qué? Morir, ¿qué más? Y resucitar. Ahora, ¿qué palabra sale? Ya la tenéis todos, ¿eh? La tenéis todos, vale. La tenéis todos. Cogéis la primera letra de cada una de esas. Todos a la vez, venga. ¿Qué palabra sale? Amor. Muy bien. Ese es el enigma, esa es la idea central del mensaje de esta mañana. Amor. ¿Qué hombre iba a hacer eso? Nadie podía hacer eso, ningún hombre puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso por amor. Solamente Dios puede hacer eso por amor. Y este es el mensaje de esta mañana. Y ese es el regalo de esta mañana, que Dios te ha extendido su amor, que te lo ha extendido en Jesucristo, que el Rey de Reyes, que vino a anunciar el reino, que vino a morir, que vino a obedecer y que vino a ¿qué? A resucitar, nos ha amado. Lo ha hecho porque nos ha amado. ¿Qué hombre puede hacer eso? Nadie, nadie. Y eso nos habla de la naturaleza, de la esencia de quién era Jesús. ¿Que Jesús quién era? El Dios de amor hecho hombre. El Dios de amor hecho hombre. El regalo de Dios para la humanidad. Él mismo, hecho hombre, entregándose por ti y por mí. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la idea central, y ese es el enigma de esta mañana, que no es ningún enigma, realmente era un enigma que estaba escondido en los tiempos pasados, pero es un enigma que Dios ha tenido a bien revelarnos a través de su palabra, que Dios es amor,
y que el amor se ha encarnado en Jesucristo. Y por eso cuando aquel niño de 12 años dijo, es necesario estar en los negocios de mi Padre, en realidad estaba pensando, yo creo, en esto. Es necesario, ¿no? Como hombre, ¿no? Hay algo que yo tengo que hacer. Y es necesario que yo ame a esta humanidad. Es necesario que yo muestre el amor de Dios a esta humanidad. Y es el regalo de Dios para ti y para mí. Si hay cosas de Dios que tú crees que te están veladas, pídele a Dios que te las muestre. Pídele a Dios. Si hay cosas que no entiendes, pídele a Dios que te las muestre. Mirad, dice que José y María no entendían lo que estaba pasando. José y María eran unos judíos piadosos, ¿eh? Y nos dice el relato, al final, que volvieron a Jerusalén y que ellos no estaban entendiendo lo que allí estaba aconteciendo, ¿verdad? Quiera Dios que nosotros sí que estemos entendiendo el mensaje y el regalo de amor que Dios tiene para nosotros. Si hay algo que te está siendo velado, que todavía no has entendido, pídele al Señor. Si realmente le estás buscando, pídele, Señor, muéstramelo. Quiero conocerlo, quiero saberlo, quiero acercarme a ti. Muéstrame lo que me falta. Si lo estás entendiendo, es que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Y tal vez seas niño, ¿eh? Puedes hacerlo teniendo 7 u 8 años o 9 años. Tal vez siendo adolescente, joven o de edad avanzada, da igual la edad. Si lo estás entendiendo, quiere decir que Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. A lo mejor es el día de arrepentirte de tus pecados y decir, Señor, gracias porque has muerto por mí en esa cruz. Gracias porque has dado tu vida, has entregado tu vida por mí en esa cruz. Y gracias porque has resucitado para que yo tenga vida. Tal vez es el día de venir a Dios en arrepentimiento y de pedirle perdón. Y de pedirle perdón. Y decirle, ahora sí, yo quiero que tú seas, como hemos cantado hoy, el Rey de mi vida y el Señor de mi vida. Plantéatelo, si estás entendiendo esta palabra, si estás entendiendo el amor de Dios, si estás entendiendo lo que ha hecho Jesús en esa bendita cruz. Ahora, también te digo una cosa. No pienses que si ya eres cristiano, esta historia no es para ti. No es para mí. Porque es un momento y es una historia que nos debe llevar al autoexamen. Y me gustaría terminar con unas palabras en silencio, en que todos podamos cerrar nuestros ojos, si así lo deseas, y terminar con unas palabras a modo de oración. Si puedes hacer tuyas estas palabras, es un momento de mirar de nuevo a la cruz, de mirar de nuevo al Dios de amor, que nos ha dado todo, que se ha entregado por nosotros. De decirle, Señor, quiero ese amor que tú me has dado. Quiero incorporarlo a mi vida y quiero que seas mi Rey y mi Señor. Y quiero terminar con estas palabras. Si las puedes hacer tuyas, el Señor te está hablando a tu corazón. ¿Cuántas veces, Señor, he caminado de espaldas a ti, aun a sabiendas de lo que has hecho por mí en esa bendita cruz y en ese sepulcro sin luz? ¿En cuántas ocasiones me he alejado de los negocios del Padre? Porque caminando lejos de tu casa, conscientemente me apartaba de ti. ¿En cuántas ocasiones te busqué donde tú no estabas y no te encontré, porque rehusé tu amor y buscaba donde no te hallabas? Hoy, Dios, quiero arrepentirme y caminar junto a ti, buscando a Jesús, clavando mi ego en la cruz. Que el Señor os bendiga.